Descubierto, la increíble valentía de una camarera novata que cayó a un millonario en público. Valeria observaba la cena en el restaurante lleno de luces brillantes y risas superficiales. En su corazón, resonaba el eco de sus responsabilidades, su madre enferma necesitaba de ella, y el legado de su familia, el pequeño establecimiento que había sido hogar y sustento, pendía de un hilo. Esa noche, el aire estaba cargado de opulencia y desprecio. La voz del hombre de negocios, conocido por su arrogancia, tronaba como un trueno en la sala. Su mirada despreciativa descansaba en los empleados, en Valeria. Era la encarnación de todo lo que ella despreciaba, una jerarquía que aplastaba a los que luchaban. Se giró hacia la ventana, tratando de encontrar algún rayo de esperanza en la oscuridad que la rodeaba. Mientras servía la mesa, el nudo en su estómago hacía presión, sentía que el hombre la observaba con burla. ¿Por qué su dignidad colgaba de un hilo? Ese era su dilema, defender su honor y arriesgar su trabajo o callar y mantener la estabilidad económica de su hogar. Las palabras que se fraguaban en su mente eran un torbellino, y la voz de su abuela resonaba: el respeto no se mendiga, se gana, Valeria. Su voz interior gritaba, cuestionando si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo con la certeza de que, si defendía su dignidad, podría perder mucho más que su empleo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba. Cada comentario hiriente del hombre se sentía como una puñalada. Valeria deseaba salir corriendo, pero algo la mantenía en su lugar, su determinación. La risa burlona de los comensales reverberaba en su mente. La presión aumentaba. Sentía que su corazón latía en sus oídos. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Luchaba entre su deseo de silenciarlo y la necesidad de proteger a su madre y su hogar. Con cada insulto, el valor crecía en sus venas. Finalmente, Valeria exhaló. Las palabras fluyeron como un torrente. Tal vez no todos podemos permitirnos el lujo de despreciar a los demás, pero eso no nos hace menos dignos. El silencio que siguió cargaba un peso abrumador. Cada rostro en la sala se tornó hacia ella, una mezcla de sorpresa, reconocimiento y, quizás, admiración. La tensión estaba al borde, el empresario la miró con incredulidad, incapaz de responder. En esos instantes, la valentía de su declaración reverberó, provocando un aplauso inesperado que resonó en sus oídos. Mientras el ambiente estallaba en aplausos, Valeria supo que había cruzado una línea. Pero las consecuencias comenzaban a cernirse sobre ella. Su corazón se hundió al pensar que esta podría ser su última noche en el restaurante. La sombra del despido se cernía como un espectro, pero la chispa de esperanza encendida en esa sala también la sostenía. Su futuro era incierto, y la lucha por la dignidad se volvía cada vez más compleja. La decisión que debía tomar se asomaba voraz, mientras su mente se preguntaba, ¿era realmente suficiente el coraje para enfrentar lo que vendría? El aplauso resonante la rodeó, un eco que parecía flotar mucho tiempo después de que las últimas palmas cesaron. Valeria sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo, pero al mismo tiempo, la realidad de la insurrección que había desatado la invadía. La mirada del propietario del restaurante se posó sobre ella, y sus cejas se fruncieron cada vez más. Sin duda, él no celebraba su acto de valentía, sino que contemplaba las implicaciones que ésta podía tener para su negocio, así como las suyas. Mientras limpiaba una mesa cercana, su mente no podía dejar de divagar. Había hablado de dignidad, pero ¿la suya estaba realmente a salvo? La incertidumbre sobre lo que vendría opacaba su efímera victoria. La habilidad de hablar en público siempre había sido su talón de Aquiles. Pero esta vez, impulsada por su instinto de protección, había encontrado su voz, una que se sintió extraña y liberadora, pero también aterradora.
Al cerrar su turno, la tensión era palpable en la cocina, donde sus compañeros murmuraban entre sí. Las miradas se volvieron hacia ella, algunos con admiración, otros con temor. Sabían que Valeria había cruzado una frontera peligrosa. ¿Qué va a pasar ahora?, murmuró uno de ellos, una joven con ojos grandes que parecían reflejar su inquietud. Valeria tomó aire. No puedo preocuparme por el qué si no lucho por el cómo. Tenía que pensar en su madre y en lo que su familia representaba. Sin embargo, cuando finalmente salió de la cocina, la habitación se sintió vacía. La sonrisa de sus compañeros la seguía como sombra, pero el resto del mundo le parecía sombrío y desolado. No era solo su trabajo lo que pendía de un hilo, era la esencia misma de lo que significaban la defensa y la lucha. Ahí, entre la opulencia aflictiva del restaurante y la bruma envejecida de sus recuerdos familiares, comprendió que el respeto también se cultivaba con decisiones difíciles y arriesgadas. Esa noche su mente se llenó de planes. Si quería seguir adelante, necesitaba salir de la zona de confort que había construido a su alrededor, una zona donde la seguridad de un trabajo a tiempo parcial le daba un sentido temporal de estabilidad. Pero Valeria sabía que la estabilidad nunca lo era realmente, siempre era una ilusión. Al buscar un nuevo trabajo en línea al llegar a casa, se encontró con un anuncio que le llamó la atención, un programa de capacitación online que prometía empoderar a los cuidadores a crear su propio negocio de servicios a domicilio para mayores. Sintió una conexión inmediata con el curso. Esto era exactamente lo que necesitaba. Una forma de transformar su dilema en una oportunidad. Aprender cómo gestionar un servicio que realmente hiciera la diferencia la emocionaba, y, además, podría dejar un legado para su madre y su hogar sin ser aplastada por la opresiva figura del empresario que había enfrentado. Mientras daba el primer paso hacia una nueva realidad, con el cursor posado en el botón de inscribirse, una notificación emergió en su teléfono. Era un mensaje del director del restaurante, con el que inevitablemente tendría que lidiar de nuevo. Esa comunicación podría definir su futuro, una carta de advertencia por su comportamiento, o tal vez una oferta incondicional para seguir trabajando allí, pero a un precio que podría desdibujar su recién encontrada libertad. Su corazón latía con fuerza mientras leía las palabras. Era el momento en que las decisiones se entrelazaban y el verdadero desafío comenzaba. Pero aquel instante de decisión estaba cargado de posibilidades. El camino hacia su independencia podría tambalearse entre la lealtad y la libertad, y no podía permitir que su miedo la dominara. Quizás, solo quizás, ella tenía el poder para moldear su destino. Sin embargo, el mensaje no contenía solo advertencias, también un ultimátum. Valeria se sintió atrapada, y, de repente, el sudor frío recorrió su frente. Había llegado el momento de enfrentarse a otro aspecto de su realidad, uno que podría alterarlo todo. La valentía una vez más tendría que salir a la superficie, y su futuro dependía de la elección que estaba a punto de hacer. ¿Podría su denuncia también ser un símbolo de su emancipación? El silencio que siguió a la lectura del mensaje era casi ensordecedor, como una sala llena de ecos vacíos. Valeria cerró los ojos brevemente y respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su interior. ¿Qué haría? ¿Aceptaría las condiciones que le imponía el dueño del restaurante, renunciando a su libre albedrío en el proceso, o se atrevería a dar un paso decisivo hacia su independencia? El primer impulso fue el de responder con un sí automático, ese mismo mecanismo que había aprendido desde pequeña. No puedo defraudar a mi madre, ni a mis compañeros, se decía mientras una sensación angustiante le oprimía el pecho. Pero esa voz que había encontrado al hablar en público brotó nuevamente en su mente, no puedo preocuparme por lo que deberían pensar los demás. Día tras día, había dejado de ser simplemente una camarera soñadora para convertirse en una mujer que anhelaba más que lo que su entorno le ofrecía. La duda sobre lo que había dicho en el restaurante giraba como un trompo en su mente, pero más que un pesimismo, empezaba a sentir el fuego de la determinación. Sabía que la valentía no solo era un acto aislado de rebelión, sino también una decisión constante de mantenerse firme en lo que uno cree. Mientras esperaba su jornada laboral al día siguiente, empezó a esbozar un plan. Las primeras claves de un negocio nacían en su mente. Quería proveer apoyo a quienes realmente lo necesitaban,
adultos mayores que, al igual que su madre, merecían dignidad y respeto. Esa visión la llenaba de energía, una energía que la impulsaba, aunque sabía que no sería fácil. Sin embargo, cada tropiezo en su camino sería simplemente un paso más en su desarrollo personal. Al entrar al restaurante, el ambiente resultó asfixiante. Cada mirada era un interrogante, cada murmullo, un rumor. El director ha solicitado hablar contigo, le dijo su compañero Carlos con un tono de voz que no podía ocultar su inquietud. Era como si la atmósfera se hubiera detenido por un instante en seco mientras ella se dirigía hacia la oficina. Cuando entró, el director estaba sentado detrás de un escritorio desordenado, una expresión de desaprobación grabada en su rostro. La tensión era palpable. Sin perder tiempo, el director expuso sus puntos. Valeria, tu comportamiento fue inaceptable. Pero hay formas de manejar la situación. Si publicas una disculpa y te comprometes a seguir las normas sin más cuestionamientos, podemos pasar página. Las palabras resonaron en su mente como un eco vacío, pero Valeria no iba a dejarse amedrentar. La mayoría de las personas habría aceptado esa oferta, pero ella no era la misma de antes. Gracias por la oportunidad, pero no puedo prometer eso, se escuchó diciendo. Ahí, en ese momento, se sintió liberada, había declarado su libertad de pensamiento y acción. Salió de la oficina con un propósito renovado y la mirada puesta en su nuevo camino. El corazón aún le palpitaba con fuerza, pero cada latido reforzaba su convicción de que había comenzado a transformar su vida. La indecisión anterior, una antigua compañera, se desvanecía ante la posibilidad de un futuro en el que ella decidía lo que significaba el respeto y la dignidad. La advertencia del director funcionaba como un faro en la niebla de su nueva realidad. Mientras daba pasos en dirección a la salida del restaurante, comenzaron a agolparse ideas sobre cómo construir su negocio, desde una estructura de precios hasta cómo encontrar a los primeros clientes. La adrenalina la mantenía alerta, y cada decisión que tomaba se sentía más potente que la anterior. Era el momento de poner toda su energía en lo que verdaderamente quería, y el primer paso sería inscribirse en ese curso que había encontrado. Fuerte y decidido, abrió su laptop y presionó inscribirse en el programa. Pero en el fondo de su mente había una sombra de duda. ¿Había cometido un error? La pregunta se instaló, abriendo la puerta a un nuevo dilema. Y en ese instante, mientras revisaba los módulos del curso, una nueva notificación emergió en su teléfono. Era otro mensaje del director, y su contenido la dejó helada. Había un cambio que complicaría aún más su camino hacia la independencia y que, irónicamente, podría ofrecerle una oportunidad inesperada. ¿Qué sería lo que el director tenía que decir ahora? La sombra de la incertidumbre se cernía nuevamente sobre ella, y el sabor de enfrentarse a un nuevo desafío se entrelazaba con la inquietud en su estómago. Valeria se detuvo en seco, el pulso acelerado y los dedos temblorosos sobre la pantalla del teléfono. La notificación no era simplemente un mensaje, era un llamado a la confrontación. Se tomó un momento para recordar el poder que había sentido al afirmar su decisión dentro de la oficina del director. Ahora, sin embargo, la incertidumbre presionaba sobre ella nuevamente. ¿Qué podía deparar este nuevo giro? Abrió el mensaje con un gesto temeroso. Valeria, he reconsiderado la situación. Si decides regresar, puedo ofrecerte un ascenso a coordinadora de eventos. Tendrás más responsabilidad y un mejor salario, pero bajo ciertas condiciones. Las palabras funcionaron como un martillo, golpeando su determinación. ¿Era eso lo que realmente deseaba, o era otra trampa disfrazada? Una parte de ella se sentía tentada. Las promesas de un aumento salarial y un título sonaban seductoras, pero la otra parte, la que había aprendido a valorarse, cuestionaba si esa era la forma correcta de avanzar. Volver a un entorno donde había sido reprimida y silenciada le parecía un regreso al pasado que estaba decidida a dejar atrás. Con cada respira, su mente comenzaba a planear. Si aceptaba el ascenso, tendría que comprometerse de nuevo, cumplir con las expectativas ajenas y perder de vista su verdadero objetivo, construir un negocio que verdaderamente pudiera ayudar a los que más necesitaban. No solo era el bienestar de adultos mayores, sino una cuestión de respeto por su propia vida.
La angustia de la incertidumbre fue reemplazada por una aguda determinación. Ya no deseaba ser vista simplemente como una camarera, anhelaba ser una líder, una gestora de cambios. Sin embargo, para eso necesitaba un plan sólido que le permitiera salir de la trampa del pasado y saltar al futuro que había comenzado a vislumbrar. Al momento siguiente, mientras el resto del mundo seguía en su rutina, Valeria comenzó a dibujar su estrategia. Sacó una hoja y un bolígrafo y se dispuso a escribir las razones por las que podría rechazar la oferta. 1. Su independencia. 2. La convicción de que su verdadero lugar no estaba bajo la sombra de un director que no otorgaba respeto ni reconocimiento. 3. El deseo ardiente de redirigir su vida hacia algo con significado. La última razón la hizo sonreír, su idea brillante de crear un negocio enfocado en el cuidado de adultos mayores que respetara su dignidad. Así, en un arranque de claridad, se decidió, no aceptaría la oferta. Esa respuesta transformaría su trayectoria. Mientras escribía su renuncia mental, la sensación de victoria fue liberadora. Era como si cada palabra desdichada que había sido sembrada en su carrera comenzara a caer. Aunque el miedo intentaba infiltrarse, la emoción de tomar la decisión correcta fue más intensa. Sin embargo, había un último paso que cumplir, su respuesta al director debía ser clara y firme. Antes de enviarlo, sintió que un mensaje de voz resonaba en sus pensamientos, el eco de su voz retumbando tan fuerte como un trueno. No necesito su permiso ni su validación. Con esto en mente, tomó su teléfono y escribió una respuesta concisa: aprecio la oferta, pero debo rechazarla. La sensación de liberación fue abrumadora, pero en el fondo de su mente se asomaba una nueva preocupación. ¿Y si esta decisión conllevaba consecuencias que no había considerado? El camino hacia la independencia estaba sembrado de dudas. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlas? En el instante en que presionó enviar, su teléfono vibró nuevamente. Otra notificación estaba en su bandeja de entrada, esta vez, podía ser otra oportunidad o tal vez el inicio de un enfrentamiento que podría cambiar por completo su rumbo. La inquietud se instaló en su estómago mientras leía el remitente. ¿Era realmente el momento de enfrentar al director, o tendría que defender sus lágrimas de esos años en un duelo que no había anticipado? La batalla por su futuro apenas comenzaba. La vibración del teléfono resonaba en su mente como un tambor incesante, marcando el ritmo de sus latidos precipitados. Valeria, aún sorprendida por su reciente decisión, sintió como una nueva ola de ansiedad le invadía el cuerpo. No podía ignorar el hecho de que el mensaje provenía del director. Cada nuevo instante parecía un susurro cargado de posibilidades, cada pulsación de la pantalla era un recordatorio de que había dado un paso audaz hacia lo desconocido. Tiempos atrás, se habría dejado llevar por el miedo, buscando la aprobación de aquellos que la rodeaban. En ese momento, sin embargo, la Valeria que se había forjado a través de la adversidad estaba comenzando a emerger, decidida a tomar el control de su destino. La incógnita que ahora seguía vibrando en su teléfono era un aviso de transición, era seguro que había decidido comenzar a tejer su propio camino. Abrió el mensaje, sintiendo ese nudo en el estómago que acompañaba cada momento desafiante. Valeria, espero tu respuesta. Esta es una oportunidad que podría transformar tu futuro. Eran palabras escritas con la intención de manipular, de convencerla de que volver al pasado era una opción viable, incluso deseable. Pero ahora entendía que su verdadero poder radicaba en la elección que acababa de hacer. Tenía la capacidad de seguir adelante. La decisión de emprender un negocio propio la mantenía concentrada, pero la sombra del dudas aún persistía, ocultándose entre sus pensamientos. ¿Cómo convertiría su idea en realidad? Visualizar el objetivo era esencial, pero sabía que era solo el primer paso en un mar de desafíos. ¿Tendría los recursos necesarios? ¿Sería capaz de encontrar las personas adecuadas para apoyarla en el camino? Con determinación renovada, se instaló frente a su escritorio, un lugar que había sido testigo de sus momentos más vulnerables y ahora se convertiría en su refugio de creatividad. Miró a su alrededor, buscando inspiración en el desorden cotidiano que la rodeaba. Cada objeto, cada rincón, le recordaba una historia, una batalla que había librado y que estaba dispuesta a canalizar en su nuevo proyecto.
Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir. Distribuyó ideas en categorías: servicio, mercado, necesidades de los adultos mayores, financiación y por último, un plan de acción. Con cada palabra que trazaba, la incertidumbre se iba transformando en claridad. Comenzaba a ver la imagen completa, un mural de propósitos y posibilidades. La idea de un negocio que no solo ayudaría a los adultos mayores a mantenerse dignos y cuidados, sino que también crearía un impacto positivo en la comunidad, era un motor inquebrantable. Se dio cuenta de que no solo necesitaba un plan, también necesitaba crear una red de apoyo. La soledad podía ser abrumadora para una emprendedora, por lo que decidió acudir a eventos de networking y talleres que parecía haber ignorado antes. Era hora de ampliar su universo, conocer a otros que compartieran su pasión y sueños. Una nueva notificación la despertó de su ensueño, un anuncio de una conferencia sobre emprendimiento social en su ciudad. Una chispa de emoción cruzó por su ser. Sin dudarlo, se inscribió. Este era el primer paso verdadero hacia su nuevo futuro. A medida que cerraba su computadora y resignaba el día para seguir adelante, una voz hipnotizante en su mente le recordó lo que había logrado. Valeria estaba en un proceso de redefinición no solo personal, sino también profesional. Sin embargo, la sensación de caminar por este nuevo camino también traía consigo el eco de antiguos temores. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué dirían los demás? Mientras se perdía en estos pensamientos, el recuerdo de su reciente rechazo a la oferta del director la rodeaba como una armadura. Había elegido su camino, y eso la hacía inquebrantable. De repente, su teléfono sonó de nuevo. Un nuevo mensaje. Esta vez, era un contacto desconocido, alguien que parecía haberle escuchado hablar de sus planes. «Te puedo ayudar a dar forma a tu idea», decía el mensaje. La intriga tomó el control de su mente. ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando? Valeria cerró los ojos, respirando hondo. La próxima decisión que tomaría podría ser crítica. ¿Confiaría en un desconocido? La aventura apenas comenzaba. Valeria se sentó en la cama, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en medio de la penumbra. Las palabras del mensaje resonaban en su mente: «Te puedo ayudar a dar forma a tu idea». ¿Qué significaba eso realmente? En un mundo donde la desconfianza era un refugio común, la oferta de un extraño podría ser tanto una salvación como un peligro. Sin embargo, en su impulsiva búsqueda de independencia, sentía que cada elección se convertía en un ladrillo en la estructura de su nueva vida. Con el teléfono en la mano, pasaron por su mente diversas evaluaciones. ¿Quién es esta persona? ¿Tiene experiencia? ¿Realmente puede ayudarme? La duda era un compañero constante, una sombra que seguía cada uno de sus pasos. Pero, por otro lado, había un eco de curiosidad, un impulso que le decía que este podría ser el apoyo que tanto necesitaba. Decidió responder. La noche transcurrió entre intercambios cautelosos de mensajes, cada uno revelando un poco más sobre aquel misterioso contacto. Se hacía llamar Lucas y tenía un historial trabajado en consultorías empresariales, aclamado por su capacidad de transformación de ideas en realidades comerciales. Sin embargo, el miedo a ser manipulada, a ser utilizada como un peón en un juego que no conocía, crecía en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ceder por un atisbo de ayuda? Esa pregunta se volvió urgente. La atmósfera de incertidumbre que rodeaba su vida empezó a cambiar a medida que se acercaba la fecha de la conferencia. Valeria se registró con un sentido de misión renovado y un ciclo de autoafirmaciones: «Soy capaz. Esta es mi oportunidad». Se preparó detalladamente, incluso practicando su presentación ante el espejo, como si cada palabra pronunciada la acercara más a su propósito y la alejara de sus temores. Día del evento, la sala se llenó de emprendedores aspirantes con ansias de compartir y conectar. Los rostros mostraban miradas de expectativa, pero también de nerviosismo. Valeria se sintió un poco fuera de lugar, pero una fuerza interna la empujaba a seguir adelante. Era el momento de mostrar lo que había construido. Al final de la conferencia, en la sección de networking, encontró el valor para acercarse a grupos de personas que parecían resonar con sus intereses. Conversó, escuchó,
hizo preguntas y generó conexiones. Cada interacción se convirtió en un peldaño hacia su crecimiento profesional, y aunque el temor no desapareció, en ocasiones decidía ignorarlo, optando por abrazar la curiosidad. Fue durante esos momentos de interacción cuando una realizadora de proyectos comunitarios se acercó a ella. He escuchado sobre tu idea. Me gustaría conversar. Creo que tenemos sinergia, le dijo con entusiasmo. En ese instante, las piezas comenzaron a encajar. La visión de Valeria era más grande de lo que había imaginado, y alguien ya estaba interesada en ayudarla a ejecutarla. Mientras hablaba con la nueva conocida, Valeria descubrió una confianza emergente en su voz. Por primera vez, se sintió capaz de comunicar lo que realmente anhelaba construir. La conexión con su interlocutora era genuina y prometedora, lo que reforzó su convicción de que estaba avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, el eco del mensaje de Lucas flotaba en su mente. Con cada nuevo contacto, cuestionaba si debería seguir comunicándose con él o si ese veterano del emprendimiento podía ser una distracción no deseada. La necesidad de aclarar sus intenciones se hizo más fuerte. ¿Qué si Lucas tenía segundas intenciones? ¿Era sabio mantener una puerta abierta a un desconocido? Con decisiones cruciales a la vista y nuevas alianzas en formación, el camino se oscurecía y se iluminaba al mismo tiempo. Había un sabor a desafío en el aire. La verdadera prueba de su crecimiento personal estaba aún por llegar, y Valeria sabía que tenía que decidir a quién realmente podía confiar su destino. Mientras se alejaba de la conferencia, una sensación de adrenalina la embargaba. Las oportunidades estaban ahí, pero también lo estaba el riesgo. ¿Sería capaz de marcar la diferencia con sus decisiones? Una nueva notificación la interrumpió nuevamente. Era un mensaje de Lucas, esta vez más directo: necesitamos hablar. ¿Es ahora o nunca? El nudo en su estómago se intensificó. La aventura apenas comenzaba. Valeria no pudo evitar morderse el labio mientras contemplaba el mensaje, angustiada por una mezcla de emoción y temor. El contraste entre la promesa de una nueva colaboración y el riesgo de involucrarse con un absoluto desconocido pesaba en su mente. En ese instante, la lucha interna se intensificó. Quería avanzar, pero la sensación de ir en la dirección equivocada estaba latente. La mañana siguiente, se sentó en la cafetería que solía visitar. Las calles estaban llenas de gente, pero su mente viajaba a un lugar más oscuro. ¿Era Lucas realmente el aliado que necesitaba? ¿Estaba lista para abrir su mundo a alguien que podría tirar por la borda todo su esfuerzo? Las dudas la asfixiaban. Tomó un sorbo de su café y esbozó una leve sonrisa al recordar la conexión que había hecho en la conferencia. ¿Por qué no concentrarse en eso? Decidió escribir un plan. Agarró una servilleta y comenzó a disecar sus ideas. Así la presión de lo desconocido parecía retroceder un poco. Llenó la servilleta con dibujos y esquemas de su visión, desde las primeras etapas hasta una posible ejecución. Cada trazo la acercaba más al objetivo y la alejaba del miedo que la retenía. La conversación con la realizadora había reavivado su motivación. La mujer, Carla, había compartido sus propios fracasos, sus aprendizajes, y eso resonó en Valeria. No se trata de no caer, se trata de levantarse con la experiencia, había dicho. Esa frase retumbaba en su mente. Sus fracasos eran lecciones, y cada elección orientaría su futuro, incluso si se trataba de un riesgo calculado. Sin embargo, la atracción hacia Lucas aún persistía. La necesidad de consejo de un experto era tentadora. Quizás no tengo nada que perder, pensó, tomando la decisión de contestar. Aunque fuesen desconocidos, si sus intenciones eran constructivas, no habría daño en explorar. Así, respondió a Lucas: de acuerdo, hablemos. Pero quiero ser clara sobre mis expectativas. Los días pasaron en una mezcla de ansiedad y expectativa, y Valeria se sumergió en la preparación de su idea. En cada conversación, se dio cuenta de que su confianza aumentaba. La idea que antes había compartido con titubeo ahora fluyó sin esfuerzo, y sus interlocutores la alentaban. Un crecimiento palpable la invadió. Empezó a apreciar sus logros como un reflejo de su propio esfuerzo. Las historias de éxito de otros emprendedores también la inspiraban,
cada uno había navegado su propio mar de dudas y temores. Finalmente, llegó el día de la reunión con Lucas. Se sentó frente a él, llevando en su interior una mezcla de expectativa y adrenalina. Sin embargo, no iba a ser la misma Valeria insegura de antes. Tenía un plan y estaba lista para defenderlo. Al verlo entrar, una parte de ella se sintió intimidada. ¿Podía ese hombre convertirse en un socio o sería un obstáculo en su camino? Se recordó a sí misma que en su búsqueda de crecimiento personal, la claridad en sus objetivos era fundamental. El hielo se rompió con frases educadas, pero la conversación pronto giró hacia su idea. Mientras hablaba, notó que el tono de Lucas cambiaba, una crítica mordaz se escondía tras sus palabras, pero Valeria no se dejó intimidar. Cada vez que Lucas insinuaba limitaciones, ella respondía con datos y resultados, dejando entrever que había investigado y tomado en cuenta las variables. Entiendo tus reservas, le dijo con calma. Pero cada reto puede ser una oportunidad para innovar. Te invito a ver el potencial dentro de mis ideas, no solo las sombras. Valeria sintió la firmeza en su voz y la mirada segura que se reflejaba en sus propios ojos. Al final de la reunión, aunque Lucas había ofrecido al menos una posible colaboración, Valeria dejó en claro que su independencia era su prioridad. Nunca más sería solo una camarera, ahora tenía una visión y estaba dispuesta a luchar por ella, incluso si eso significaba enfrentarse a un millonario. Mientras salía, el aire fresco parecía renovarla. Había confrontado a su miedo, y ese momento se convirtió en una revelación. La valentía no estaba solo en hacer grandes anuncios, sino en mantenerse firme en lo que uno cree. Era el comienzo de algo. Sin embargo, un nuevo mensaje en su teléfono la detuvo en seco. Me gustaría hablar sobre tu presentación. Lo que dijiste fue impactante. Contemos con el apoyo que mereces, pero necesitas dejar atrás algunas ideas. ¿Era ese el camino hacia su crecimiento o algo más siniestro? La intriga se apoderó de ella, y el siguiente paso parecía más peligroso que nunca. Valeria observó la pantalla de su teléfono, las palabras de Lucas resonando en su mente. La tensión que había sentido en su reunión se había transformado en una oleada de adrenalina. Había algo intrigante en esa propuesta. Sin embargo, las dudas comenzaron a acumularse nuevamente. ¿Debería aceptar su oferta de apoyo? ¿Significaría eso comprometer su visión original? Antes de que su inseguridad tomara las riendas, decidió que lo mejor sería analizar la situación de manera objetiva. Se sentó en una mesa apartada de la cafetería y sacó su cuaderno. Quería desglosar sus pensamientos, sus sentimientos y las posibles implicaciones de esa oferta. Escribió, apoyo financiero vs independencia creativa. Al hacerlo, una revelación se filtró en su mente. Había asumido que necesitaba apoyo para complementarse. Pero, ¿y si el verdadero crecimiento personal situaba su independencia como el elemento clave? Profundizó, preguntándose, ¿cuánto estoy dispuesta a ceder por éxito económico? Mientras sus pensamientos fluían, Valeria recordó a Carla, la realizadora. Sus palabras siempre volvían a ella, y esta vez se sintió inspirada por la idea de arriesgarse a ser genuina. Las oportunidades no se encuentran, se crean, pensó. Para ella, ello implicaba el ahorro de sus ideas en un camino que ella misma eligiera, no una puerta trasera abierta por el discurso de un millonario. Al llegar a casa, sintió que había tomado la decisión de rechazar la oferta de Lucas si no se alineaba con su visión. Sin embargo, también sabía que desaprovechar la oportunidad de conexión no era una elección prudente. Decidió entonces que habría una segunda reunión y que debería ser en sus términos. Esa noche, preparó un correo electrónico dirigido a Lucas. Con precisión, expuso sus condiciones, aprecio la oportunidad, pero prefiero mantenerme al margen de cualquier cambio significativo en mi visión. Quiero explorar cómo podemos trabajar juntos sin comprometer la integridad de mi idea. Al presionar enviar, sintió una mezcla de liberación y temor. Había tomado una posición que podía ser tanto su salvación como su perdición. Días después, la respuesta de Lucas llegó. Su tono era conciliador, asegurándole que admiraba su firmeza y que estaba dispuesto a discutir cómo co-crear sin interferir en su visión.
Esa respuesta la llenó de un renovado sentido de propósito. Con cada paso hacia adelante, Valeria sentía que su carácter se fortalecía. Las interacciones con posibles inversores y colaboradores habían sido fundamentales, no solo por el contenido mismo de sus ideas, sino por la capacidad de defenderse a sí misma. Era como si cada conversación destilara una parte de su identidad. Comenzaba a entender que su valía no estaba predeterminada por la aprobación de los demás. Pronto llegó el día de la segunda reunión con Lucas. Se sintió más preparada que nunca. La idea de que su voz era igualmente poderosa le hizo recordar momentos decisivos en su vida, donde la opinión de otros había nublado su juicio. Esa vez se enfrentaría a un dilema fundamental: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para lograr el éxito sin rendir su esencia? Cuando entró a la sala, Lucas la esperaba, su expresión denotaba interés genuino. La conversación fluyó, y cada punto que expuso, cada duda que resolvió, se sentía como un paso más hacia la consolidación de su autonomía. Sin embargo, a medida que discutían, algo cambió en su dinámica. Lucas mostraba un interés más marcado por los detalles del plan, algunas preguntas se tornaban inquisitivas. Ella empezó a cuestionar si esas indagaciones eran realmente para comprender su propuesta o si había un motivo más estratégico en sus palabras. Valeria sintió un escalofrío. ¿Y si había algo más en ese interés? Le surgió la intuición de que no solo se trataba de una simple colaboración. Al finalizar la reunión, mientras Lucas se despidió, Valeria sintió que unas sombras se perfilaban en el horizonte de su brillante idea. ¿Estaba ella realmente controlando la situación, o se estaba adentrando en un laberinto del que podría ser difícil escapar? La inquietante pregunta seguía resonando en su mente, dejando un eco de incertidumbre. Valeria se permitió una noche de descanso después de la reunión, el brillo de la luna entraba por su ventana, iluminando sus pensamientos. Tenía que procesar lo sucedido, entender la naturaleza de la relación que estaba construyendo con Lucas. La sensación de haber plasmar su propuesta de forma clara y firme le brindaba una nueva perspectiva. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control. Pero esa sensación calmada no duraría. Cuando se despertó, su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba preparada para lo que venía? Las implicaciones de un posible acuerdo con un hombre tan influyente la hacían sentir como si estuviese en una cuerda floja, balanceándose entre el éxito y la traición a su propia visión. La idea de sucumbir a sus expectativas le provocaba un nudo en el estómago. Decidió que lo mejor era hacer una lista de los principios que nunca estaría dispuesta a comprometer. En cada columna, enumeró sus valores y su visión. Esto se transformó en un mantra que repetía de manera silenciosa cada vez que la ansiedad quería infiltrarse. Mi trabajo es mi voz, pensó, y no permitiré que otra persona la sustituya por su propio interés. Con ese pensamiento anclado, Valeria comenzó a escudriñar la propuesta de Lucas con más atención. Si iba a colaborar, necesitaba establecer pronto líneas claras y no crucibles. Recibir apoyo no podría significar perder la esencia de su sueño. Se propuso estar alerta, escuchar más y hablar menos, no solo sobre las ideas, sino también sobre las intenciones. Al final de la semana, tuvo la oportunidad de asistir a un evento del sector y decidió que era el momento adecuado para moverse y no esperar pasivamente en los márgenes. Quería conocer a más personas, fortalecer su red personal y entender cómo otros habían navegado situaciones parecidas. La sala estaba llena de caras conocidas y nuevas. Mientras hablaba con un par de creativos, notó que Lucas se acercaba. Su corazón latía con fuerza. La forma en que él se movía con confianza y destreza le recordaba que debía permanecer firme en su postura. Decidió abordar a Lucas de manera directa. Cuando estuvieron a solas, se sintió impulsada a plantear sus inquietudes. Lucas, ha habido algo en nuestra última charla que me ha estado molestado. Me preocupa que mis ideas puedan ser vistas solo como una oportunidad de negocio para ti. Su voz, aunque temblorosa al principio, adquirió convicción. Lucas, sorprendido, respondió con sinceridad: Valeria, no me malinterpretes. Estoy aquí para crear algo valioso, tu visión me entusiasma. Recibió su respuesta con cautela: no todo lo que brilla es oro, pensó.
La conversación continuó, pero Valeria se sintió más empoderada que nunca. Decidió que no era solo Lucas quien la estaba observando. Otros profesionales la estaban escuchando, apreciando su firmeza. Se dio cuenta de que su presencia importaba, que su voz podía generar un cambio. Mientras el evento culminaba, una idea floreció en su mente. No solo quería ser una colaboradora, podría posicionarse como líder en todo esto. Imaginó un escenario en el que ella estaba al mando, no quien se ajustaba a los deseos de otros. Las conexiones que había forjado esa noche eran valiosas, pero aún más lo era la claridad que estaba adquiriendo sobre su propio camino. Sin embargo, a medida que se despidió, una nueva inquietud le atravesó. La ambición era un juego de múltiples facetas. ¿Estaría dispuesta a jugar y arriesgar su esencia? ¿Había algo en su aparente novedad de poder que podría transformarse en un tipo de vulnerabilidad? La duda era persistente y peligrosa. Al salir, se encontró de nuevo en la encrucijada de su vida. La desafiante promesa de poder profesional la miraba de frente, pero sabía que cada decisión podía redefinir su destino. La noche revelaba la cresta de una nueva tormenta, y Valeria no podía evitar sentir que el desenlace de esta batalla interna estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Sería capaz de manejar la presión de sus sueños y el deseo de aceptación? Las respuestas se volverían cruciales en su viaje. Mientras se alejaba del evento, un mensaje brumoso apareció en su teléfono. Era Lucas, su contenido prometía algo que ella no esperaba. ¿Podría esa comunicación llevar la situación a un nuevo nivel? Valeria se detuvo en seco al leer el mensaje de Lucas. La adrenalina se disparó. He estado pensando en lo que dijiste. Me gustaría ofrecerte un papel más protagónico en el proyecto. Creo que juntos podríamos hacer algo realmente impactante. El eco de sus palabras resonaba en su mente, entrelazando una sensación de emoción y desconfianza. Sin embargo, esta vez su perspectiva era diferente. Valeria había recorrido un largo camino desde aquella noche en el restaurante, en la que decidió alzar la voz. Lo que había comenzado como un grito de dignidad se había transformado en una búsqueda de autenticidad personal y profesional. Había obtenido habilidades, confianza y, sobre todo, una visión clara de lo que quería y, más importante aún, lo que no estaba dispuesta a sacrificar. Mientras se dirigía a casa, empezó a reflexionar. Lucas representaba tanto una posibilidad como un riesgo. Pero el momento era crucial, había acumulado suficiente conocimiento y recursos a lo largo del tiempo, y había construido una red que podía apoyarla. Su encuentro con Carla y las conexiones que había hecho en la conferencia la habían empoderado. Ya no dependería de un solo hombre para definir su futuro. En casa, se sentó a escribir. Con cada letra, sentía que se acercaba más a la verdad. Aprecio tu propuesta, pero quiero que sepas que estoy buscando una colaboración equitativa que respete mi visión. Me gustaría definir claramente los términos desde un comienzo. Cada palabra que plasmaste la hacía sentir más capaz, más fuerte. Al presionar enviar, sintió un ligero alivio. Ya no solo era la camarera que había comenzado a trabajar en un restaurante, ahora era una mujer que sabía lo que quería de su vida. La respuesta de Lucas no se hizo esperar. Entiendo tus preocupaciones y admiro tu franqueza. Tomemos una reunión para discutir esto más a fondo. Había un tono de respeto en sus palabras que, aunque cauteloso, la hizo sentir una extraña satisfacción. Tal vez, esta colaboración podría ser más simbiótica de lo que había imaginado. La reunión se llevó a cabo en un café cercano. Al sentarse frente a Lucas, notó que la misma tensión de días anteriores había cambiado. Esta vez, ella no estaba en un lugar de incertidumbre, sino en uno de poder. Le habló de su visión, de cómo quería que los servicios que ofrecieran no solo respaldaran a adultos mayores como su madre, sino que también promovieran dignidad y respeto. Cada palabra que pronunció la reafirmó en su objetivo. ¿Te imaginas cuáles serían los componentes que harían de nuestro servicio algo ejemplar?, preguntó Lucas, viendo en ella no solo a una colaboradora, sino a una socia. Valeria sintió que había diseñado un mapa para su futuro y que, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo su destino.
El día continuó entre bosquejos de ideas y esbozos de un proyecto que prometía ser tan transparente como impactante. Estaba demostrando que había llegado a un punto de madurez profesional. Los miedos que antes la paralizaban eran ahora meros fantasmas que se desvanecían con cada idea que compartía. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que avanzaba la conversación, un sentimiento de inquietud volvía. ¿Podría Lucas realmente ser la persona que lo comprendiera y respetara su visión? Esa incertidumbre no desapareció del todo, pero estaba dispuesta a enfrentarla. Justo cuando estaba a punto de plantear sus reservas, el timbre de su teléfono interrumpió. ¿Quieres tomar este proyecto como un desafío? Te propongo construir un plan y lanzarlo en 2 meses. Si lo logramos, será un verdadero testimonio de lo fácil que es transformar una buena idea en realidad. Valeria sintió un escalofrío. Aquellos desafíos siempre habían sido su peor enemigo, pero, a la vez, su mayor maestro. La lucha interna la impulsó a reflexionar sobre su crecimiento. En su corazón sabía que ya había enfrentado luchas mucho más difíciles. Lo que estaba en juego era más que un negocio, era su esencia, su voz, su sueño. Cuando finalmente se sintió lista para responder, las palabras fluyeron con la claridad que había adquirido. Acepto el desafío, siempre que nos comprometamos a ser abiertos y a trabajar juntos como un equipo igualitario. La reunión finalizó con un apretón de manos que representaba tanto un contrato como una promesa. Valeria salió del café sintiendo que la vida le sonreía. Había transformado un miedo en una oportunidad y su camino hacia la independencia estaba más claro que nunca. Días después, el ambiente de trabajo era frenético y electrizante. Las primeras reuniones comenzaron a solidificarse, cada una transmitiendo más energía que la anterior. Pero más allá de eso, Valeria estaba experimentando algo más profundo, confianza. La habilidad de escuchar y ser escuchada, de apoyar y ser apoyada. Su papel en este nuevo capítulo era más que solo una nueva etiqueta. Ella era un agente activo de cambio. Finalmente, en la noche más fría de enero, la inauguración del servicio fue un rotundo éxito. La sala repleta de adultos mayores y sus familias sonreía. Al verlos satisfechos y felices, Valeria entendió lo que significaba haber conquistado sus miedos. Los aplausos resonaban a su alrededor como un eco de las victorias que había logrado a lo largo de su vida. Había transmitido no solo un mensaje de esperanza, sino una realidad tangible. Su historia había llegado a un nuevo capítulo. Valeria no solo era una camarera valiente, sino la creadora de un legado que honraba la dignidad humana. La satisfacción que sentía era un recordatorio de que la valentía exige un precio, pero que los resultados valen cada esfuerzo. Lo que había comenzado como un acto de defensa se había transformado en su vida. Así, al cerrar este ciclo, Valeria sabía que su viaje de autodescubrimiento y empoderamiento apenas comenzaba. Había aprendido que su verdadera fortaleza residía en su disposición a arriesgarse y a ser genuina. En su corazón, se sentía lista para enfrentar cualquier reto futuro, porque había tomado el control de su historia. El futuro brillaba ante ella y, por primera vez, estaba entusiasmada por lo que vendría. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia. Sugieren a todos sus amigos que se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Compartan esta conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la valentía de una camarera transformó su vida.